Shenzhen está yendo de chicas trabajadoras. Todas ellas bajaron de mi edificio. Y yo voy a Tai Chi. Y la construcción es un sonido molestillo. Pero bueno, qué hacer. Muchas mujeres en Shenzhen. Wow, todas mujeres, ¿verdad? Oigan, qué curioso. Todas ellas vienen a tomar un taxi, yo también. Y cada quien está sola. O sea, y todas viven solas en un apartamento. Bueno, no así como que yo esté tan segura que viven solas, pero ese edificio donde yo vivo es como para solteros, no para casados. Este taxi me encanta, vean, está como viendo. Vean otra chica esperando taxi. Así que, chicos, vengan a Shenzhen. ¿Qué creen? Están hablando bien triste de la situación. Que hay que hay muchas mujeres solas que vienen diario al parque a buscar novio, que tiene casa, que tiene auto, que sola es independiente pero no encuentra, que ya tiene 44 años. Mar, tienes que escaparte de Shenzhen. Por favor. Shenzhen es un lugar increíble para desarrollarse profesionalmente y hasta ahí. ¿Ustedes creen que la viejita tiene varias vecinas que diario vienen al parque a poner sus anuncios y a buscar y que no encuentran a los 44, mientras que en Shenzhen hay abundancia de jóvenes guapas, bonitas, jefas, eminencias? Increíble. Eso se le llama en China Shenniu. Mujeres que se quedaron después de los 30 ya. Oigan, estamos platicando, está súper interesante la plática. Es que dicen que hay unas mujeres que tienen como 38 años, que tienen casa en China, que tienen trabajo, que tienen carro y que están buscando a alguien porque son quedadas, que no han encontrado a alguien. Pero quieren a un hombre más alto que ellas, como yo creo que todas esperamos, en fin. Y, o sea, de mejores condiciones que ellas, no más alto que ellas, de estatura. Pero que entonces dice, se ríe la viejita bien chistosa y dice, bueno, pero entonces el hombre también tiene casa y que ni modo de que le van a usar las dos casas ambos, pero, o sea, se les hace injusto que ellas tengan casa y que él no tenga casa. Y entonces dice otra amiga, dice, bueno, pues sí, yo tengo unos amigos que ella tenía casa y él no, y pues ya, o sea, viven juntos y él se viene a su casa de ella. Pero muchas mujeres no aceptan eso. Es como, yo tengo más que tú y ¿por qué te voy a invitar a mi casa? Tú deberías también tener una casa. Y luego dicen, ni modo que usen las dos casas, o sea, qué ridículo. Es chistoso, pero este es el problema que está siendo vivido en la actualidad en China. Y creo que yo me incluyo en esta, no le voy a llamar problema para mi caso, pero en esta situación social que existe, de que aquí en Shenzhen hay muchas mujeres que emigraron de varias provincias para buscar trabajo, especialmente porque aquí está demasiado cerca Hong Kong, entonces pueden buscar hombres con dinero, etcétera, como en mi caso. No te crean, yo vine aquí por el negocio, pero bueno, de una vez veo por aquí, por allá, nada, es chistoso. Pero las condiciones, los requisitos que tienen las mujeres aquí son... Dice la señora, con que tenga una casa está bien. Me encanta. Y nosotros, así las más jóvenes, señora, o sea, ¿sabe cuánto cuesta una casa? Eso era de su época, o sea, que tenga una casa es buenazo ya. Las casas de aquí, yo vivo en un apartamento de una sola recámara que es 40 metros cuadrados y se vende en 8 millones de pesos. O sea, imagínense, dice la señora, con que tenga una casa está bien, o sea, que encuentre a alguien que tenga una casa. Eso quiere decir que una casa para vivir dos, para vivir una familia, como 20 millones de pesos. O sea, no es así tan sencillo, ¿eh? Y nosotros, señora, ¿en qué época viva? O sea, fuera bueno eso, pero la mayoría de la gente de hoy, los jóvenes, no pueden comprar una casa. Tienen que acudir a créditos y quedan endeudados. Y las casas es una burbuja en China y es un problema también muy grande a nivel país económicamente. Y bueno, las condiciones de las chicas aquí es que tenga casa, que tenga coche y que tenga otra cosa, ya no recuerdo, pero bueno, lo básico, o sea, pues sí, dinero para mantenerlo. Pero ya no es tan sencillo y ahora resulta que si uno tiene, quieren que tenga más. Aunque quién sabe cómo vamos a usar dos casas, bueno, yo vendo la mía o algo así han de decir, pero
Yo rento una casa. Comprar una casa en China sería... wow. Pero bueno, esto es lo que se vive aquí. Y les digo, es algo interesante porque yo tengo mis amigas. Tengo mi amiga Kelly, es súper bonita, ya la han visto muchos. Y tiene 26 años. Y llevamos aquí, yo llevo aquí siendo amiga de ella casi 3 años. Y en 3 años no ha tenido un novio serio, o sea, no. Ha salido con una persona y luego ya la deja. Así de que 2 citas y ya va ahí. Como yo he contado en videos anteriores de que a uno lo invitan a salir y quién sabe qué rara cosa pasa y ya no lo invitan más. Y eso es lo que pasa. Y otra amiga que está súper guapa, cuerpazo, súper buena niña, Jessie, que también seguramente algunos ya la conocen. Lo mismo, ya van 3 años, las 3 nos conocimos en yoga y no ha tenido un novio serio en todo este tiempo. Yo fui la que anduve con alguien, mi ex chinito, que no duramos tanto, nada más 6 meses. Y sí, la cosa ya está así como más para ponerse seria, digamos, que fui a su casa para conocer a su familia. Pues sí, o sea, como para dar un paso más allá de la relación. Pero rompió. Muchos me preguntan que por qué terminé con él, porque no era para mí, creo yo. Y ya terminamos, estoy muy contenta. No me dolió la ruptura ni nada. Digo, sí me la pasé bien con él, no es como que estoy muy contenta de haberlo terminado, pero el maestro ya viene a regañarme porque estoy aquí, hable y hable en el teléfono. Va a decir, Mar, usted no viene a estudiar Tai Chi, viene aquí a chismorrar en su teléfono. Bueno, al rato les cuento más cosas, pero, bueno, a lo que iba en general es de que, como mis amigas, hay muchas mujeres. Y ya dijimos, vamos a salir más para conocer, vamos a, pues sí, a ir a... Aquí se dice war, como ir a donde sea, o sea, al restaurante, a bares, al cine, para tratar de, pues, ver o ser más vistas, ¿saben? La gente está muy ocupada, o sea, si uno se la pasa trabajando y de la casa al trabajo y eso, es muy difícil que alguien se encuentre así, porque la gente aquí no se mira en las calles. No es como en México o en otros países latinos que mira, hola, como, o sea, no. Aquí no es muy común conocerse así de la nada en las calles, de regreso al trabajo, no. Y bueno, eso es lo que es. Voy a juntarme con mis amigas para hablar más acerca de esta situación, para que ellas les cuenten desde su punto de vista de mujeres chinas viviendo en China, de 25 a 35. Tengo muchas amigas en el mercado de más de 30 a 35 que están guapas, que tienen dinero, que tienen su negocio en el mercado y no tienen novio. Y bueno, así es. Dice la señora de aquí que en este parque, ya he puesto también videos anteriormente de los anuncios, que hay unos anuncios que tienen unos requisitos altísimos, o sea, de mujeres que tienen 44 años, 38, que quieren que él gane un salario de no sé cuántos miles al mes, que tenga una casa, que tenga un auto. Yo pensé que las personas que venían al parque eran así personas pues más sencillas y que iban a poner simplemente un anuncio de búsqueda de novio, pero no, o sea, no se conforman con eso. Y nosotros aquí riéndonos con la señora, o sea, ¿quién que tiene tanto dinero y tanto éxito en su vida va a acabar aquí en un parque buscando a una persona que tiene 44 años? Y no estoy siendo despectiva a la edad, pero por favor, el momento en que él se monta a su Porsche por las calles de Shenzhen, fácil, es visto por miles de chicas jóvenes y guapas, así que no sé, la señora estaba diciendo que es una cosa tan irreal que las personas vengan y tengan requisitos tan altos después de que ya tienen esa edad y que sí, o sea, ellas tienen su dinero, pero por favor también sean algo más realistas a la situación, o también que descaro, ¿no? Así de, bueno, yo tengo tantos años y aún así quiero esto y nada más, o sea, en fin, es una cosa que es un poco de dar risa, pero es una cosa seria, porque pues hay muchas personas que no se van a casar o que no se están casando y no van a tener una familia, están solas. En mi departamento, yo vivo en un departamento que es un estudio y es solamente para una persona. Y ese edificio, hay muchos departamentos para una sola persona. O sea, al lado de mí viven miles de mujeres, no miles, quizás cientos, perdón, de mujeres solteras que van a trabajar, que ganan su dinero, que van a viajar. En mi WeChat, en la media social china, aparecen muchísimas fotos de mujeres que se van a dar el lujo de sus vidas, a sus viajes solas, masajes, compras de todo solas. Y así es, porque no encuentran a alguien, porque sus requisitos son más altos de lo que ya tienen y está complicado y no ven más abajo y así se quedan, pasan los años y los años y los años. ¿Cómo ven? Creo que es muy diferente, ustedes comenten. Yo en México
la verdad, hace como ya 10 años que no vivo en México, así que no sé muy bien. Pero según mi experiencia es de que allá no... Siento que si una mujer quiere amor ya, como no lo que sea, pero sí así como ya está la expectativa de que caiga algo bueno y listo. O sea, no algo así como... No, esas quieren un regalo de oro envuelto en... Sí, es una cosa, bueno, impresionante. Digo, está bien que se valore uno y todo, pero... No lo sé, siento que es algo extraño. Opinen, por favor. Yo sé que me miran desde muchos países y sería muy importante saber cómo es la situación en sus países después de los 30, de las mujeres quedadas, de las mujeres que tienen dinero, sus expectativas, de los hombres. Ustedes como hombres, ¿qué piensan?